La nieve crujía bajo mis botas gastadas con un sonido seco y solitario mientras avanzaba por el serpenteante camino de entrada. Cada paso era una pequeña explosión de silencio en la quietud de la noche. Aferraba con mis manos enguantadas el pequeño paquete, meticulosamente envuelto en un papel de renos que había comprado en oferta la semana anterior. Mi aliento formaba nubes efímeras en el gélido aire de diciembre, fantasmas de mi propia existencia que se disolvían en la oscuridad. Frente a mí, la imponente mansión de mi hija Aitana se erigía como una bestia enjollada, cada ventana una pupila dorada, cada guirnalda de luces una vena parpadeante de vida y opulencia. Desde su interior se derramaban oleadas de música y risas, un torrente de alegría que chocaba brutalmente contra el silencio de mi diminuta habitación sobre el garaje de la señora Candelaria, el lugar que había llamado hogar durante los últimos 18 meses. Un hogar. Qué palabra tan extraña para describir esas 4 paredes desconchadas, donde el olor a humedad era un compañero constante. Dudé un instante frente a la maciza puerta de roble, una barrera imponente entre mi mundo y el de ellos. De repente, fui dolorosamente consciente de mi abrigo raído, con los bordes gastados por años de uso, y la patética modestia de mi regalo. Era un álbum de fotos hecho a mano, cada página una crónica de nuestro viaje familiar, desde las fotos descoloridas de sus infancias hasta las más recientes de sus éxitos. 3 años atrás, yo habría estado dentro de esa casa, no fuera. Habría sido la anfitriona silenciosa, asegurándome de que cada invitado tuviera su copa llena, de que la conversación fluyera, mi presencia un pilar invisible pero esencial. 3 años atrás, antes de firmar aquellos papeles, antes de venderlo todo para que ellos pudieran construir sus sueños sobre las ruinas de los míos. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones como un presagio, y pulsé el timbre. El sonido pareció demasiado fuerte, una intrusión en su mundo perfecto. A través del cristal esmerilado, pude ver siluetas moviéndose con la gracia despreocupada de la gente adinerada. La puerta se abrió y allí estaba ella, mi hija, Aitana. Estaba radiante en un vestido de cóctel de un rojo intenso que gritaba confianza y éxito. Su cabello, que yo había cepillado tantas noches cuando era niña, estaba ahora recogido en un elaborado peinado que nunca antes le había visto, una obra de arte inaccesible. Su sonrisa, esa sonrisa profesional y brillante que había perfeccionado para sus clientes, vaciló un microsegundo al verme. «Mamá». Su voz no contenía la calidez de una bienvenida, sino una nota de pura y helada confusión. Era el tono que uno usaría con un extraño que ha llamado a la puerta equivocada. «¿Qué haces aquí?» «He traído un regalo de Navidad», dije, mi propia voz sonando extraña y delgada mientras extendía el paquete. «Pensé que quizá podría unirme a vosotros un rato. Ha pasado tanto tiempo». Aitana salió al porche, su cuerpo creando una barrera, cerrando parcialmente la puerta tras de sí como si temiera que mi pobreza pudiera contaminar su fiesta. El frío me mordía las mejillas, pero el hielo en su mirada era infinitamente peor, una helada que me llegaba hasta el alma. «Lo siento, mamá, pero este es un evento privado», dijo, su voz un susurro conspirador, como si compartiera un secreto vergonzoso. «Hay clientes importantes aquí. Iker y Dalia también están. Namba, no es un buen momento». Sentí como si una mano invisible me hubiera abofeteado con todas sus fuerzas. Las palabras resonaron en mi cabeza. Un evento privado para mi propia familia. «Lo aprecio, de verdad». Su voz era condescendiente, pero deberías haber llamado primero. Su mirada se desvió nerviosamente hacia el interior, hacia su mundo brillante. «Quizá podamos almorzar la próxima semana. Te llamaré». Pero ambas sabíamos que era una mentira cortés para deshacerse de mí, como se desecha a un vendedor ambulante. No llamaría, de la misma manera que no había devuelto mis llamadas durante los últimos 3 meses, cada llamada una pequeña esperanza que moría en el silencio de un buzón de voz. En ese instante, algo dentro de mí, algo que se había estado doblando y doblando bajo el peso de incontables decepciones y excusas, finalmente se rompió. La cruda,
innegable verdad, me arrolló como una ola gigante. Me había convertido en un inconveniente para mis propios hijos. Un recordatorio andante de sus humildes comienzos que ya no encajaba en sus pulidas y nuevas vidas. Miré por encima de su hombro, a través de la rendija que dejaba la puerta, hacia la cálida y resplandeciente sala. Allí estaba mi hijo Iker, tan apuesto como siempre, conversando animadamente con un grupo de personas, sosteniendo una copa de champán con la facilidad de quien ha nacido para ello. A través de otra puerta, vislumbré a Dalia, mi pequeña, mi artista, colocando canapés en una bandeja de plata con una sonrisa forzada. Estaban todos aquí, todos juntos, celebrando, y a mí ni siquiera me lo habían dicho. Lo que hice a continuación no fue planeado, no fue un acto calculado para causar efecto o para enseñar una lección. Fue simplemente la acción visceral de una mujer que había alcanzado su límite. Tomé una respiración profunda, sentí el fuego naciendo en mis entrañas, erguí los hombros y con una suavidad que me sorprendió a mí misma, pasé junto a Aitana y entré en la calidez de la casa. Mientras el calor artificial de la mansión envolvía mi cuerpo entumecido, mi mente voló hacia atrás, a un calor muy diferente, uno que ya no existía, el calor de mi hogar. La casa que mi difunto esposo, Ricardo y yo, habíamos comprado con los ahorros de toda una vida de trabajo honesto. No era una mansión, pero era nuestro palacio, un lugar donde las paredes estaban impregnadas con el eco de las primeras palabras de mis hijos, el olor de miles de cenas compartidas y la reconfortante sensación de pertenencia. Cada marca en el marco de la puerta de la cocina era un registro de su crecimiento, cada rincón un escenario para un recuerdo preciado. Recordé el día, hace 3 años, con una claridad cinematográfica. Estaba sentada en la fría y estéril oficina de un agente inmobiliario. Los papeles de la venta, una pila de jerga legal que sellaba mi destino, estaban extendidos ante mí. El bolígrafo en mi mano temblaba, no por el frío del aire acondicionado, sino por el peso de la decisión. Vender la casa, mi único activo significativo, el último vestigio de mi vida con Ricardo, se sentía como amputar una parte de mi alma. Pero entonces miré los rostros de mis hijos, sentados a mi lado, sus ojos brillando con sueños y ambición. Aitana, mi primogénita, siempre tan pragmática y motivada, había puesto su mano sobre la mía. Su tacto, que antes era reconfortante, ahora se sentía como una suave presión. «Estás tomando la decisión correcta, mamá», me aseguró con una convicción que barrió mis dudas como una brisa fuerte. «Esta inversión en nuestros futuros nos beneficiará a todos a largo plazo. Mi boutique de diseño no será una tienda más, será la más exclusiva de la ciudad». Iker, mi único hijo, tan lleno del encanto despreocupado de su padre, asintió con un entusiasmo contagioso. «Una vez que mi restaurante despegue, mamá, tendrás tu propia ala en mi mansión, con vistas al jardín. No volverás a preocuparte por nada nunca más». Sus ojos brillaban con la visión de un éxito que, en su mente, parecía inevitable y merecido. Y Dalia, mi pequeña, mi hija sensible y artística, me había abrazado con fuerza, su mejilla húmeda contra la mía. «Tu sacrificio no será olvidado, mamá, te lo prometo», susurró con una sinceridad que me partió el corazón. «Mi firma de diseño gráfico creará cosas hermosas, y todo será gracias a ti». Les creí, por supuesto que les creí. ¿Cómo no iba a serlo una madre? Después de que Ricardo falleciera, dejándonos con poco más que deudas y recuerdos agridulces, había volcado cada gramo de mi ser en criarlo sola. La casa no era solo ladrillos y cemento, era la culminación de 30 años de trabajo duro, de turnos dobles en la escuela donde enseñaba literatura, de incontables privaciones silenciosas para que a ellos nunca les faltara nada. Era mi ancla en la tormenta, mi refugio, mi legado. Venderla les proporcionó a cada uno el capital inicial que necesitaban. $500,000 en total. Una suma que me pareció astronómica, dividida en 3 partes iguales. Durante un tiempo, el arreglo funcionó tal como lo habían prometido. Viví con cada uno de ellos por turnos, un mes aquí, otro allá, mudándome de una habitación de invitados impecable a otra.
Vi florecer sus negocios con un orgullo que me hinchaba el pecho. La boutique Aitana se convirtió en una referencia de estilo en las revistas de moda. El restaurante de Iker, Sabor y Fuego, obtenía críticas elogiosas y reservas con meses de antelación. Y Diseños Dalia conseguía contratos con empresas importantes que yo solo había visto en la televisión. Pero a medida que sus negocios prosperaban, sus vidas se volvían más ocupadas, más complejas, más ajenas. Las invitaciones a cenas familiares se volvieron menos frecuentes, reemplazadas por disculpas apresuradas. Mis llamadas a menudo iban al buzón de voz, y los mensajes de texto recibían respuestas cortas y apresuradas horas, o incluso días, después. Estoy en una reunión importante, mamá. Te llamo luego, estoy hasta arriba. Lo siento, mamá, surgió algo. El luego rara vez llegaba. Sutilmente, la habitación de invitados dejó de ser el cuarto de mamá y se convirtió en un recordatorio de una obligación. Yo, su ocupante, me convertí en una presencia que interrumpía sus nuevas y ajetreadas rutinas, una nota discordante en la sinfonía de su éxito. Finalmente, para darle su espacio y aliviar una tensión no expresada pero palpable, encontré yo misma la pequeña habitación sobre el garaje de la señora Candelaria. Ellos lo vieron como una solución perfecta, una muestra de mi admirable independencia. Yo lo vi como lo que era, un exilio cortés, el último paso para sacarme de sus vidas sin tener que sentirse culpables. La memoria es un arma de doble filo. Mientras estaba allí, en el vestíbulo de la opulencia de mi hija, recordé no solo la venta de la casa, sino el precio invisible que había pagado mucho antes. Las cicatrices que no se ven, las que deja cada sacrificio silencioso. Un recuerdo en particular emergió con una claridad dolorosa, tan vívido que casi podía oler el desinfectante de los pasillos de la escuela. Aitana estaba en su último año de secundaria. Una joven brillante con un talento innato para el arte. Había sido aceptada en un prestigioso curso de verano de diseño en la capital, una oportunidad de oro que podría ser su trampolín a la universidad de sus sueños. Pero la matrícula era exorbitante, una cifra con demasiados ceros para mis modestos ingresos como maestra de literatura. Le dije que no se preocupara, que encontraríamos la manera, y la encontré. Durante 6 meses, además de mis clases diurnas y la corrección de exámenes por la tarde, acepté un segundo trabajo como limpiadora en el turno de noche en un reluciente edificio de oficinas del centro. Recuerdo el peso del cansancio en mis huesos, un dolor sordo y constante que se convirtió en mi compañero. Recuerdo el olor acre del amoníaco que se adhería a mi ropa, a mi pelo, a mi piel. Recuerdo mis manos, enrojecidas y agrietadas por los productos químicos, las manos de una maestra que solían pasar con delicadeza las páginas de Cervantes, ahora ásperas y doloridas como la lija. Pero también recuerdo la expresión del rostro de Aitana cuando le entregué el cheque para la matrícula. Sus ojos se abrieron como platos, una mezcla de incredulidad y gratitud pura. «Mamá, ¿cómo?», comenzó a decir, sin aliento. «Las buenas notas tienen su recompensa», mentí con una sonrisa, ocultando mis manos detrás de la espalda para que no viera las pequeñas heridas. Ese verano, ella floreció, y su éxito fue mi bálsamo. Para mí, cada músculo dolorido, cada noche de insomnio, había valido la pena. Pero no todos los sacrificios eran tan tangibles. Hubo otro, uno más silencioso y profundo, un fantasma que a veces me visitaba en las noches de insomnio. Yo no siempre fui solo la señora Wallace, la maestra. En mi juventud, escribía. Tenía una pequeña reputación en círculos académicos por mis ensayos sobre pedagogía y el poder de la literatura. Un par de ellos habían sido publicados en revistas educativas respetadas. Justo cuando Dalia, mi hija menor, tenía unos 10 años, recibí una oferta que me hizo llorar de alegría en la soledad de mi cocina. Una pequeña editorial independiente, de esas que publican por amor al arte, quería publicar una colección de mis ensayos. No era un contrato millonario, ni mucho menos, pero era la validación de un sueño, la culminación de mi propia identidad más allá de la maternidad. Estaba eufórica, pero entonces Dalia enfermó gravemente. Fue una bronquitis severa que se complicó, llevándola a una neumonía que la tuvo hospitalizada durante semanas y convaleciente durante meses.
El tiempo y la energía que el libro habría requerido, las noches de edición, los plazos, la concentración, se volvieron un lujo imposible. Mi mundo se redujo a los pasillos del hospital, al pitido de las máquinas, a medir la fiebre y al rostro pálido de mi hija. Tuve que elegir, y, por supuesto, para una madre no hubo elección. Llamé al editor, mi voz temblorosa, y rechacé la oferta. Quizá en otro momento le dije una mentira piadosa para mí misma, sabiendo que ese momento probablemente nunca llegaría. Él lo entendió, pero yo sentí una parte de mí, la escritora, la académica, la Elara que existía independientemente de sus hijos, marchitarse y morir ese día. Nunca se lo conté a nadie. ¿Cómo explicar que el inmenso alivio de ver a tu hija recuperarse estaba teñido con el luto por un sueño perdido? Era un sacrificio invisible, enterrado bajo las exigencias diarias de la maternidad. Y mientras miraba a mis 3 hijos, ahora adultos y exitosos, parados en medio de una fiesta a la que no había sido invitada, me di cuenta de que habían construido sus imperios sobre los cimientos no solo de mi casa, sino de mis manos ásperas y mis sueños rotos. El recuerdo se desvaneció, devolviéndome bruscamente al presente helado. El contraste entre la mansión de Aitana y mi habitación era casi cómico en su crueldad. Mi hogar era un espacio único, apenas más grande que el vestidor de mi hija, donde una cama individual, una pequeña cómoda y un microondas sobre una mini nevera que zumbaba constantemente competían por el espacio. Una única ventana daba a un callejón sin encanto, y el olor a humedad se aferraba a todo como una segunda piel. Pero en ese pequeño universo de soledad había un rayo de luz, la señora Candelaria. Candelaria, mi casera. Una viuda de 70 años con el pelo blanco como la nieve y unos ojos que parecían haberlo visto todo, vivía en la casa principal. Se había convertido en mi inesperada confidente, en el ancla que me mantenía cuerda. La tarde antes de la fiesta de Navidad, llamó a mi puerta. Su presencia siempre llenaba la pequeña habitación con una calidez que no provenía del radiador eléctrico. Elara, te he traído un poco de estofado. Hace demasiado frío para que cenes solo una lata de sopa. Mientras comíamos sentadas en el borde de mi cama, usando la cómoda como mesa improvisada, le confesé mi plan de visitar a Aitana. Ella me escuchó en silencio, su mirada penetrante. ¿Estás segura de que es buena idea, querida?, preguntó suavemente, sin una pizca de juicio. No me han invitado explícitamente, admití, la vergüenza coloreando mis mejillas como el rubor de una adolescente. Pero es Nochebuena. Somos una familia. No pueden haberme olvidado por completo. Candelaria dejó su cuchara sobre el plato y me miró fijamente. Elara, he visto cómo te consumen las excusas que pones por ellos durante meses. Están muy ocupados, tienen mucho estrés, son jóvenes, no se dan cuenta. Cariño, créeme, se dan cuenta perfectamente. Sus palabras eran duras, pero no crueles. Eran la verdad afilada que yo había estado evitando. Cuando mi esposo vivía, continuó, su voz suavizándose con el recuerdo, yo lo daba todo por él y mis hijos. Mi mundo giraba a su alrededor. Cuando murió, me sentí completamente perdida. Pensé que mi vida había terminado, pero entonces me di cuenta de que había una persona a la que había descuidado por completo durante 40 años. Yo misma. Me contó cómo, poco a poco, había empezado a reconstruirse. Clases de pintura, viajes en pequeños grupos, redescubrir a la mujer que era antes de ser esposa y madre. La bondad sin límites, Elara, dijo. Su voz firme pero amable es una invitación al abuso. Tus hijos te quieren, no lo dudo, pero han aprendido que tu amor es incondicional y tu capacidad de sacrificio, infinita, y la gente, incluso la gente que nos quiere, se vuelve perezosa y egoísta cuando no hay consecuencias. En ese momento, sus palabras me parecieron sabias, pero abstractas, como una lección de un libro. Ahora, parada en el umbral de la humillación, resonaban en mis oídos con la fuerza de una profecía cumplida. Me había permitido convertirme en un felpudo, tan acostumbrada a que me pisaran que había olvidado cómo ponerme de pie. La voz de Aitana, tensa y furiosa, me sacó de mi ensimismamiento. Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? Te he dicho que te vayas.
Su susurro era sibilante, desesperado por no llamar la atención de sus importantes invitados. Pero ya era demasiado tarde, el daño estaba hecho. Mi entrada no había pasado desapercibida. Las conversaciones se interrumpieron bruscamente, como si alguien hubiera cortado el sonido. Las cabezas se giraron al unísono, un campo de rostros curiosos y desconocidos. La música navideña que flotaba en el aire de repente pareció estridente y fuera de lugar en el repentino silencio. Un centenar de ojos se clavaron en mí, la anciana del abrigo raído parada en el vestíbulo de mármol pulido, un fantasma de un pasado que preferirían ignorar. Vi a Iker congelado a mitad de una frase, su sonrisa encantadora desvaneciéndose en una máscara de pánico. Vi a Dalia, junto a una opulenta mesa de postres, dejar caer una fresa cubierta de chocolate, sus ojos abiertos por el horror. Y vi a Iván, el esposo de Aitana, un hombre cuya ambición era tan evidente como el caro reloj en su muñeca, caminar hacia nosotros con el ceño fruncido, su paso decidido el de un hombre acostumbrado a solucionar problemas. «Mamá, por el amor de Dios», siseó Aitana, agarrándome del brazo. Su agarre era sorprendentemente fuerte, los dedos clavándose en mi piel. «Estás creando una escena. Tú creaste esta escena, Aitana», respondí, mi voz sorprendentemente firme, anclada por una nueva y fría resolución. «La creaste en el momento en que decidiste que tu madre no era lo suficientemente buena para tu fiesta». Iván llegó a nuestro lado, su rostro una mezcla de ira contenida y falsa cortesía. «Elara, qué sorpresa», dijo con los dientes apretados. «Aitana no nos dijo que vendrías». «Parece que Aitana se olvida de mencionar muchas cosas últimamente», contesté, mirándolo directamente a los ojos. Él era parte del problema, siempre susurrándole a mi hija sobre la importancia de las apariencias y las conexiones correctas, puliendo la jaula dorada en la que ella misma se había encerrado. Iker finalmente reaccionó y se acercó, intentando tomar el control con su encanto habitual, el mismo que usaba para calmar a clientes descontentos. «Mamá, qué alegría verte. No sabíamos que vendrías. Te habríamos enviado un coche». Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que se movían nerviosamente por la habitación, evaluando el daño a su imagen pública. «Ah, sí. ¿Y habría respondido a mis llamadas la semana pasada para que pudiera decírtelo?», repliqué, mi paciencia agotándose como la arena en un reloj. Dalia se acercó tímidamente, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y miedo, siempre atrapada en medio. «Mamá, por favor», susurró, «no hagas esto aquí. Aquí es exactamente donde debo hacerlo, Dalia. Porque parece que es el único lugar donde estáis los tres juntos últimamente. Un lugar al que, por cierto, no fui invitada». Con un gesto deliberado, me quité el abrigo, revelando el sencillo vestido de lana que Candelaria me había ayudado a elegir, y lo dejé sobre una silla cercana. Luego tomé mi pequeño regalo y lo coloqué con cuidado sobre una mesa auxiliar. Di un paso adelante, hacia el centro de la atención, y hablé con una voz clara que resonó en cada rincón de la sala repentinamente silenciosa. «Buenas noches a todos. Para aquellos que no me conocen, soy Elara, la madre de Aitana, Iker y Dalia». El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso. Mis hijos me miraban, petrificados por la conmoción y la vergüenza. Cada invitado en la sala se giró para mirarlos. Sus expresiones iban desde la curiosidad hasta el juicio incipiente. Y en sus ojos vi algo que nunca esperé ver, algo que me dio una extraña y amarga satisfacción: la vergüenza. Habían intentado esconderme, borrarme de sus vidas perfectas, y yo, con mi simple presencia, había encendido un foco sobre su mentira. La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. La fiesta se había detenido. Y en ese silencio, una nueva voz, tranquila y distinguida, se alzó desde el otro lado de la sala, cambiando el curso de la noche y de mi vida para siempre. Un hombre alto y de cabello plateado, vestido con un traje impecable, se adelantó entre la multitud. Sus ojos, amables pero penetrantes, encontraron los míos a través de la sala con una intensidad que me resultó familiar.
Disculpe, ¿usted es Elara, la maestra de literatura del colegio Westridge? Asenki desconcertada. Sí, soy yo. Una cálida sonrisa iluminó su rostro, borrando por un instante la tensión del ambiente. Señora Wallace, probablemente no me recuerde. Soy Hernán Reyes. Usted fue la tutora de mi hijo Mateo allá por 2001. Estaba teniendo muchos problemas, a punto de abandonar los estudios. Se giró para dirigirse a la sala, su voz resonando con una gratitud sincera y profunda. Esta mujer que ven aquí se quedaba después de clase 3 días a la semana para ayudarlo. No solo le enseñó a analizar a Cervantes, le enseñó a creer en sí mismo. Hoy, mi hijo es un arquitecto de éxito y siempre dice que usted le cambió la vida. La calidad del silencio en la sala cambió. La curiosidad morbosa fue reemplazada por un respeto incipiente. Sentí un nudo en la garganta. Recuerdo a Mateo, dije suavemente, la memoria de un chico flaco y asustado con un talento increíble para el dibujo viniendo a mi mente. Tenía una mente brillante para las estructuras, solo necesitaba que alguien le mostrara cómo construir su propia confianza. Hernán Reyes se acercó y me tomó la mano con calidez. He estado buscándola durante años para darle las gracias como es debido. Cuando me enteré de que la escuela le había perdido la pista, hizo una pausa, lanzando una mirada perpleja a Aitana, cuyo rostro había perdido todo color. No tenía ni idea de que usted fuera familia. Aitana nunca mencionó que su madre era la legendaria Elara de Westridge. Aitana dio un paso adelante, su compostura resquebrajándose como porcelana fina. Señor Reyes, no sabía que conocía a mi madre. ¿Conocerla? Rió Hernán. Una risa genuina y sonora. Su madre es una institución. Incluso hay una beca con su nombre ahora. Lo que hace aún más desconcertante porque nos dijeron que no se la podía localizar para la ceremonia de entrega del premio Legado el mes pasado. Sentí que el corazón se me encogía dolorosamente. ¿Ceremonia de entrega? Iker se acercó, dejando su copa de champán sobre una mesa. ¿Qué premio? Sus ojos se movían nerviosamente entre Hernán y yo, como un animal atrapado. Hernán parecía genuinamente confundido. El premio Legado Westridge se otorga a un educador jubilado por su impacto duradero en la comunidad. Viene con una subvención de $50,000. El aire pareció escaparse de mis pulmones. $50,000. Una fortuna que podría haber cambiado mi vida por completo, que me habría sacado de esa habitación húmeda. Cuando no pudimos contactarla directamente por teléfono, continuó Hernán, señalando a mis hijos con un gesto, contactamos a su familia. Se nos informó que usted estaba en un viaje indefinido por el extranjero, incomunicada. El suelo pareció tambalearse bajo mis pies. Las implicaciones de lo que Hernán estaba diciendo cayeron sobre mí como escombros de un edificio derrumbado. Mis hijos habían interceptado la comunicación sobre un premio y dinero que me pertenecían. Me habían mantenido deliberadamente en la oscuridad, mintiendo a la gente, diciéndoles que no estaba disponible. Dalia apareció junto a Iker, su rostro pálido como la cera. «Mamá, ¿podemos explicarlo?» «Estoy segura de que podéis», dije en voz baja, las piezas del rompecabezas encajando con una claridad nauseabunda. Las misteriosas llamadas de números desconocidos que mis hijos habían descartado como telemarketing. Su amable oferta de recoger mi correo cuando me mudé por primera vez, para hacerme las cosas más fáciles. Una mujer entre la multitud carraspeó, su voz clara en el silencio. «Perdón, pero ¿es usted la misma Elara que escribía esos increíbles ensayos para el trimestral de maestros? Solía leérselos a mi hija. La inspiraron a convertirse en maestra». Antes de que pudiera responder, otro invitado habló, su voz cargada de reconocimiento. «Espere, ¿no dirigió usted esa campaña de recaudación de fondos para la biblioteca infantil después del incendio en 2010? Mi empresa donó gracias a su apasionado discurso, uno por uno, como luces encendiéndose en la oscuridad. La gente en la sala comenzó a reconocerme. No como la madre vergonzosa de mis hijos, sino como alguien que había tocado vidas, que había marcado una diferencia en la comunidad. Con cada nueva revelación, mis hijos parecían encogerse aún más, su éxito repentinamente hueco y frágil.
Hernán todavía sostenía mi mano, su agarre firme y reconfortante. Elara, estoy en la junta de Westridge. Ese dinero de la subvención todavía está esperándola. Y hay más. Hemos estado tratando de ofrecerle un puesto para dirigir nuestro nuevo programa de extensión educativa. Salario completo, beneficios. Simplemente no podíamos encontrarla. Me sentí mareada, abrumada por un torbellino de emociones, ira, dolor y una extraña y naciente sensación de poder. Todos estos meses, luchando para llegar a fin de mes, viviendo en la pobreza, mientras las oportunidades y el reconocimiento me habían estado buscando, interceptados por mis propios hijos. Aitana, siempre la estratega, intentó recuperar el control. Damas y caballeros, ¿por qué no pasamos todos al comedor? La cena está a punto de servirse. Su voz sonaba forzada, casi histérica. La multitud, todavía zumbando con susurros, comenzó a moverse, ansiosa por escapar de la tensión, pero desesperada por saber más. Cuando la sala principal quedó vacía, me volví para enfrentar a mis 3 hijos. Sus expresiones iban desde el desafío de Iker hasta las lágrimas silenciosas de Dalia y la calculada compostura de Aitana. «Mamá», comenzó Aitana, «esto no es lo que parece». «¿Entonces qué es?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba, «porque parece que habéis estado ocultándome oportunidades. Parece que habéis estado mintiendo sobre mí. Parece que mis propios hijos han estado saboteando mi vida». Iker irguió los hombros, adoptando una postura defensiva. «Te estábamos protegiendo». ¿Protegiéndome de qué? ¿De un trabajo? ¿De seguridad financiera? ¿Del reconocimiento por el trabajo de mi vida? ¿Del estrés?, insistió. «De la responsabilidad. Ya no eres joven, mamá. Mereces descansar». «¿Descansar?», repetí con una incredulidad que bordeaba la risa. «¿En una habitación sobre un garaje, contando centavos para pagar el alquiler? Esa es vuestra idea de descanso». La escena se trasladó al comedor. Una larga y opulenta mesa adornada con plata, cristal y flores exóticas. Noté, con una punzada de dolor que ya casi no sentía por familiar, que no había un sitio para mí. Hernán, sin embargo, con una elegancia deliberada, me hizo un gesto hacia una silla vacía a su lado. «Elara, por favor, siéntate con nosotros. Sería un honor». Mientras tomaba asiento, vi a mis hijos acurrucados en una intensa y susurrante conversación junto a la puerta de la cocina. Aitana, viendo que no podía ignorar la situación, intentó desviar la atención. «¡Un brindis!», exclamó, levantando su copa con una mano temblorosa. «Por nuevas alianzas y futuros prósperos». Pero Hernán mantuvo su atención en mí, ignorando el brindis. Nos estaba contando sobre su carrera docente, Elara. ¿Es cierto que una vez convenció a la junta escolar de financiar un programa de literatura para jóvenes en riesgo? Antes de que pudiera responder, Iker se unió a la mesa, su rostro una máscara de amabilidad forzada. Mamá siempre se dedicó a sus alumnos. Su tono era conciliador, pero pude sentir su ansiedad vibrando bajo la superficie. «Ciertamente», respondí, mirándolo a los ojos. «Aunque me sorprende que lo recuerdes, Iker. Una vez me dijiste que la enseñanza era una carrera de segunda para gente que no podía triunfar en el mundo real». Unas cuantas risas incómodas sonaron alrededor de la mesa. El rostro de Iker se sonrojó violentamente. «Estoy seguro de que no lo decía en serio», intervino Aitana rápidamente. «Siempre hemos estado orgullosos del trabajo de mamá. ¿Tan orgullosos que nunca mencionasteis sus logros a vuestros socios comerciales?», preguntó Hernán con una inocencia cortante. El primer plato llegó, distrayendo momentáneamente la atención. Usé ese breve respiro para observar a mis hijos. Pánico, cálculo, miedo. Estaban tratando desesperadamente de encontrar una manera de reescribir la narrativa que yo acababa de destrozar. Un hombre más abajo en la mesa, uno de los clientes importantes de Aitana, habló. «Señora Wallace, entiendo que ahora vive de forma más sencilla. ¿Fue una elección de estilo de vida después de la jubilación?». Pude ver a Aitana casi ahogarse con su vino. Era la pregunta que más temía. «No exactamente», respondí con una calma glacial. «Después de que mi esposo murió, vendí nuestra casa para proporcionar capital inicial para los negocios de mis hijos.
Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. La reportera de negocios local se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. «Así que usted es la inversora ángel detrás de todo esto». «El apoyo de mamá fue invaluable», dijo Iker con voz tensa. «Aunque, por supuesto, hemos construido nuestro éxito con nuestro propio trabajo duro». «Por supuesto, estuve de acuerdo. Aunque tengo curiosidad por algo, Iker. Esas vacaciones de lujo en las Maldivas, la primavera pasada, ¿fueron antes o después de que me dijeras que no podías permitirte ayudarme con mi cirugía dental?» El rostro de Iker se puso blanco como el papel. Las cejas de la reportera se dispararon como cohetes. «Mamá», siseó Aitana, su voz un veneno bajo. «Este no es el lugar». «¿Y cuál es el lugar, Aitana? ¿Tu casa? No me has invitado en más de un año. ¿Tu oficina? Tu asistente bloquea mis llamadas. ¿Cuándo exactamente íbamos a tener esta conversación?» La tensión era palpable. Los invitados miraban de un lado a otro como si estuvieran en un partido de tenis. «Ya que estamos sincerándonos, hablemos del premio legado Westridge», continué, mi voz firme. «El de los $50,000. El que interceptasteis y me ocultasteis». El sonido de un tenedor al caer contra un plato de porcelana resonó en el silencio. Aitana intentó una última y patética mentira. «Íbamos a darte una sorpresa. Los fondos se mantienen en un fideicomiso para tu jubilación». Me reí. Un sonido amargo, seco, que me sorprendió incluso a mí. ¿Un fideicomiso del que nunca he oído hablar? Mientras trabajo como maestra sustituta para llegar a fin de mes, el murmullo alrededor de la mesa creció. La historia se estaba volviendo dolorosamente clara para todos los presentes. David, el esposo de una invitada, un hombre de negocios ruidoso y bien intencionado, intentó aligerar el ambiente. «Bueno, los negocios familiares siempre son complicados. Lo importante es que todos están aquí ahora, ¿verdad?». Pero sus palabras vacías solo subrayaron la gravedad de la situación. Mis hijos se miraron, una comunicación silenciosa y desesperada pasando entre ellos. Habían perdido el control y lo sabían. Decidí que era el momento de revelar que no estaba tan indefensa como ellos creían, que mi vida no dependía de su benevolencia. Dejé mi copa de agua sobre el mantel de lino y hablé con una serenidad que parecía venir de un lugar profundo y olvidado dentro de mí. «Tenéis razón en una cosa. El dinero es solo dinero, va y viene». Sus expresiones se relajaron un poco, pensando quizás que estaba a punto de perdonarlos, de minimizar sus acciones. Se equivocaban. El premio, la subvención, es una cantidad considerable, pero palidece en comparación con lo que realmente os di, lo que realmente perdimos todos. Hice una pausa, asegurándome de tener la atención de todos, especialmente la de mis hijos. Lo único que realmente nos quedaba como familia, el único ancla tangible de nuestra historia, era la casa familiar. Aitana suspiró con impaciencia, un gesto que había visto 1000 veces. «Mamá, por favor, no empieces con eso otra vez. La venta de la casa fue una decisión de negocios, una buena decisión. Fue mucho más que eso». La corregí suavemente. «Fue la venta de nuestro pasado, el lugar donde aprendisteis a caminar, el jardín donde vuestro padre os enseñó a lanzar una pelota, la cocina donde os curé las rodillas raspadas y los corazones rotos. Y resulta que el pasado tiene una forma curiosa de volver». Me miraron, confundidos. «¿A qué te refieres?», preguntó Iker. Sonreí por primera vez esa noche, una sonrisa pequeña y sin alegría, una sonrisa de acero. «Ah, por cierto, la he comprado de nuevo». Un jadeo colectivo recorrió la mesa. Mis hijos me miraron boquiabiertos, sus rostros una mezcla de incredulidad y pánico absoluto. «¿Qué? ¿Cómo?», balbuceó Aitana, su fachada de control total desmoronándose. «Es imposible. Se vendió hace 3 años. Resulta que la pareja que la compró, los Morrison, tuvieron que mudarse por trabajo. Hace 6 meses empecé a dar clases particulares a su nieto, un chico encantador, por cierto. Cuando mencionaron que planeaban vender, les pregunté si considerarían vendérmela a mí». «¿Pero cómo podías permitírtelo?», preguntó Iker, la confusión luchando con la conmoción en su voz. «No podía», admití con honestidad. «No sola, pero la señora Candelaria
mi casera, sí podía. Su difunto esposo le dejó en una muy buena posición y ha estado buscando propiedades para invertir. Hicimos un arreglo. Ella proporcionó los fondos y yo se los devolveré con el tiempo con mi pensión y por supuesto con los ingresos de mi nuevo puesto en Westridge. La revelación los dejó sin palabras. Estaban luchando por reconciliar a esta mujer ingeniosa y decidida con la madre dependiente que creían conocer y controlar. ¿Hiciste todo eso? ¿Sin decirnos nada?, susurró Dahlia. Sí, dije simplemente. Así como vosotros tomasteis decisiones sobre mi vida y mi futuro sin decírmelo a mí, el paralelismo era innegable y colgaba pesado en el aire. De hecho, continué, metiendo la mano en mi bolso, el pequeño regalo que traje esta noche. Saqué el paquete envuelto y lo desenvolví lentamente, con deliberación. Dentro había una carpeta de cuero. La abrí, revelando la nueva escritura de la casa. Iba a firmar el traspaso a vuestro nombre, a los 3, como regalo de Navidad. Sus rostros lo decían todo. La magnitud de su error, de su subestimación, finalmente los estaba golpeando con toda su fuerza. Habían desechado a su madre, pero lo que era peor, habían desechado a la mujer que ella era realmente, con su propia agencia, su propia fuerza. Justo cuando la conmoción parecía haber alcanzado su punto máximo, el timbre de la puerta sonó de nuevo, anunciando la llegada de un último invitado que estaba a punto de destrozar los restos de su mundo cuidadosamente construido. Un mayordomo uniformado abrió la puerta principal. En el umbral, recortado contra la oscuridad nevada de la noche, se encontraba un hombre de mi edad, alto y distinguido. Llevaba un elegante abrigo oscuro y sostenía un regalo envuelto en papel dorado. Su cabello plateado estaba salpicado de copos de nieve, y sus amables ojos recorrieron la sala hasta que se posaron directamente en mí. «Hola, Elara», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Sentí que la sangre se me iba de la cara. Lo reconocí al instante. A pesar de las 4 décadas que nos separaban, Lorenzo Vargas, mi primer amor, el hombre con el que había estado prometida antes de conocer al padre de mis hijos. «Lorenzo», susurré, mi voz apenas un hilo. «No pensé que volverías a la ciudad hasta la próxima semana». Él sonrió, una sonrisa que arrugó las comisuras de sus ojos de una manera dolorosamente familiar. «Terminé mis asuntos antes. Quería darte una sorpresa». Su mirada recorrió la tensa escena en la mesa. «Aunque parece que no soy el único lleno de sorpresas esta noche». Aitana se levantó rápidamente, su instinto de anfitriona luchando contra la creciente confusión. «Disculpe, ¿quién es usted?». Lorenzo extendió su mano. «Lorenzo Vargas, su madre y yo fuimos cercanos hace mucho tiempo. Hemos reconectado recientemente». Pude ver las ruedas girando en las mentes de mis hijos. No tenían ni idea de que había estado en contacto con nadie de mi pasado, y mucho menos con alguien que claramente me tenía en alta estima. «Mamá», comenzó Iker con cautela, «¿nunca mencionaste?» «Hay muchas cosas que nunca he mencionado», respondí con calma. «Así como hay muchas cosas que vosotros nunca habéis preguntado». Lorenzo observó la escena con ojos perceptivos. «Deduzco que he interrumpido algo importante». «No tienen idea», dijo Hernán, levantándose para estrechar la mano de Lorenzo. «Hernán Reyes. También soy un viejo amigo de Elara. Por favor, únase a nosotros. Creo que a Elara le vendría bien otro aliado en la mesa». Mientras Lorenzo tomaba el asiento que apareció mágicamente a mi lado, sentí que una fuerza que no sabía que había perdido regresaba a mí. Flanqueada por 2 hombres que claramente me valoraban por ser exactamente quien era, encontré el coraje para terminar lo que había comenzado. La llegada de Lorenzo no fue una completa coincidencia, pero sí una sorpresa. Como le había dicho a Hernán, no era un deus ex machina. Hacía unos meses, a través de un grupo en línea para exalumnos de nuestra universidad, habíamos reconectado. Un simple hola se convirtió en largos correos electrónicos, compartiendo las historias de nuestras vidas, nuestros triunfos, nuestros arrepentimientos, los caminos divergentes que habíamos tomado. Me contó sobre su exitosa firma de inversiones, su matrimonio que terminó amigablemente años atrás, sus hijos ya adultos. Yo le conté sobre mi carrera,
la pérdida de mi esposo, y vagamente, sobre mis desafíos actuales con mis hijos. Él había mencionado que vendría a la ciudad por negocios después de las fiestas. Su aparición esta noche era una verdadera sorpresa, un giro del destino que se sentía casi poético. Mis hijos creen que necesito su protección, le dije a Lorenzo, mi voz clara y resonante. Me han estado protegiendo de ofertas de trabajo, premios en metálico y aparentemente, de mi propia independencia. La expresión de Lorenzo se ensombreció. Se giró para mirar a mis 3 hijos, su mirada evaluadora. ¿Es eso cierto? Aitana, siempre la más rápida, intentó recuperar el control. Señor Vargas, ha entrado en medio de una discusión familiar complicada. Quizá podríamos continuar esto en otro momento. Lorenzo sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. En realidad, creo que mi llegada es perfecta. Verán, he venido con algunas noticias para su madre. Noticias que podrían cambiarlo todo. Todos los ojos se volvieron hacia Lorenzo, incluidos los míos. Esto no era parte de nada de lo que habíamos hablado en nuestros correos. ¿Qué noticias?, pregunté, repentinamente aprensiva. La noche, que ya había sido un torbellino de revelaciones, estaba a punto de dar un giro aún más inesperado. Lorenzo buscó mi mano sobre la mesa y la cubrió con la suya. El gesto fue a la vez reconfortante y electrizante. Un ancla en la tormenta que se había desatado. ¿Recuerdas que te mencioné una oportunidad de inversión en nuestros correos? ¿La que pensé que tardaría meses en concretarse? Asentí, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. ¿Qué pasa con ella? Ha sido aprobada. Los fondos están disponibles de inmediato. Iker se inclinó hacia adelante, su escepticismo grabado en el rostro como si fuera una máscara. ¿Oportunidad de inversión? ¿Qué oportunidad de inversión? Mi madre es una maestra jubilada. La condescendencia en su voz era palpable. Lorenzo se dirigió a él con una fría cortesía que era más intimidante que cualquier grito. Tu madre me pidió que no lo discutiera hasta que fuera definitivo. Pero ya que todos estamos siendo tan honestos esta noche, me miró, pidiendo permiso con una inclinación de cabeza. Asentí, tan curiosa como los demás, sobre la aceleración del cronograma. Soy el socio gerente de Vargas Global Investments, explicó Lorenzo a la mesa, su voz tranquila pero llena de autoridad. Nos especializamos en tecnología y programas educativos. El Ara compartió conmigo algunos de sus innovadores métodos de enseñanza y me envió copias de sus antiguos ensayos. Reconocí su potencial de inmediato. Mis viejos ensayos, los que había pensado que estaban muertos y enterrados junto con mis sueños de juventud. Lorenzo los había encontrado en archivos en línea de las revistas educativas. Los había leído y había visto en ellos no solo valor académico, sino un brillante potencial comercial en la era digital. El instinto de negocios de Aitana se activó, superando su pánico. Pude ver el cálculo en sus ojos. ¿De qué tipo de financiación estamos hablando? $2 millones, dijo Lorenzo con calma, como si estuviera comentando el tiempo, para empezar. Para desarrollar una plataforma educativa completa basada en su trabajo, con el Ara como directora creativa y accionista mayoritaria. La cifra pareció flotar en el aire como una presencia física. Un silencio atronador se apoderó de la habitación. $2 millones. Era una suma tan vasta, tan fuera de mi realidad, que mi mente apenas podía procesarla. Mis hijos me miraron fijamente, la conmoción total grabada en sus rostros. La madre que habían descartado como financieramente ingenua, profesionalmente irrelevante y socialmente vergonzosa, la mujer a la que habían relegado a una habitación sobre un garaje, estaba recibiendo una oferta de negocio multimillonaria. Nunca dijiste nada sobre esto, susurró Dalia. No, estuve de acuerdo, encontrando mi voz, que ahora sonaba extrañamente poderosa. No lo hice, miré a cada uno de ellos, la verdad finalmente cristalizando en mi mente con una claridad dolorosa, porque en algún punto del camino, aprendí que mis logros y oportunidades no eran valorados por las 3 personas que yo más valoraba en el mundo. Así que dejé de compartirlos. Dejé de compartir mis pequeñas alegrías porque eran recibidas con indiferencia. Dejé de compartir mis preocupaciones
porque eran vistas como una carga. Al final, dejé de compartirme a mí misma. La comprensión de lo que habían perdido, no solo financieramente, sino en términos de relación y confianza, pareció amanecer en sus rostros. Habían estado tan ocupados manejando a su pobre mamá, que nunca se habían molestado en conocer a Elara, la mujer. Pero antes de que pudieran responder, Lorenzo lanzó una última bomba que los obligaría a cuestionar todo lo que creían saber sobre su madre práctica y predecible. «Hay algo más que deberíais saber», dijo, sus ojos nunca dejando los míos mientras colocaba una pequeña caja de terciopelo sobre la mesa. Algo que podría explicar por qué estaba tan ansioso por financiar la visión de Elara. La caja de terciopelo yacía entre nosotros como una pregunta silenciosa. Me quedé mirándola, el corazón martillándome contra las costillas. Seguramente no iba a... «Lorenzo», susurré, «¿qué estás haciendo?» Su sonrisa fue amable, algo que debería haber hecho hace 40 años. La voz de Aitana cortó el momento, aguda por la sospecha. «Mamá, ¿quién es exactamente este hombre para ti?» Miré a mi hija, viéndola claramente, quizás por primera vez en años, no como mi hija exitosa, sino como una mujer que había perdido el rumbo, cegada por el brillo del éxito. «Lorenzo», dije con una dignidad que no sabía que poseía, «era mi prometido antes de conocer a vuestro padre». «Prometido». La voz de Iker se quebró por la incredulidad, una grieta en su fachada de confianza. «¿Nunca mencionaste haber estado comprometida antes de papá?» «Hay muchas cosas que nunca mencioné», respondí en voz baja, mi voz resonando en el silencio atónito del comedor. «Muchas partes de mí misma que dejé a un lado para ser vuestra madre, pero eso no significa que esas partes dejen de existir». La revelación colgó en el aire, otra capa de la mujer que no conocían, otro secreto de una vida que nunca se habían molestado en explorar. Lorenzo abrió la caja de terciopelo, revelando no un anillo de diamantes como todos esperaban, sino una pequeña y ornamentada llave dorada. Un suspiro colectivo de anticipación frustrada recorrió la mesa. «Esto no es una proposición de matrimonio, Elara», dijo, sus ojos brillando con diversión ante la reacción. «Todavía no, al menos». La tensión se rompió con algunas risas nerviosas y desconcertadas. «Esta es la llave de mi casa del lago en Vermont», explicó, «la que compramos juntos para pasar nuestra luna de miel hace tantos años». Lo recordaba perfectamente, un recuerdo agridulce que había mantenido encerrado, una propiedad impresionante, enclavada entre pinos, con ventanales que se abrían a aguas cristalinas. En nuestros planes de juventud, había representado nuestro futuro juntos, un futuro que nunca llegó a ser. «La casa es tuya, Elara», continuó Lorenzo, su voz suave pero firme. «Aceptes o no la propuesta de negocio, aceptes o no cualquier otra cosa que pueda ofrecerte en el futuro. Es mi manera de decir que lamento los años que perdimos. ¿Le estás dando a nuestra madre una casa?» La voz de Dalia era un susurro de asombro, su mente incapaz de procesar la escala de los acontecimientos. Lorenzo se giró hacia ella, su expresión endureciéndose ligeramente, perdiendo la amabilidad. «Le estoy devolviendo algo que siempre estuvo destinado a ser suyo. Algo que las circunstancias, y quizás mi propio estúpido orgullo juvenil, le impidieron tener». Me miró de nuevo, sus ojos llenos de una historia no contada. «Nunca la vendí, Elara. Nunca pude desprenderme de ella. De alguna manera, siempre esperé que la vieras algún día». El comedor se había quedado completamente en silencio. Este giro inesperado había capturado la atención de todos, incluso más que el drama familiar que lo había precedido. «No sé qué decir», admití, genuinamente abrumada, las palabras atascadas en mi garganta. «No tienes que decir nada ahora», me aseguró Lorenzo. «La llave y la decisión son tuyas». Hernán carraspeó, atrayendo la atención de nuevo. «Bueno, Elara, parece que tu futuro está repentinamente lleno de opciones. El puesto de profesora, el dinero del premio, una oportunidad de negocio y ahora una casa. Un gran contraste con lo que tus hijos habían planeado para ti». Su comentario mordaz cortó el sentimentalismo del momento, devolviéndonos a la dura realidad que se había expuesto esa noche. Mis hijos me habían mantenido deliberadamente pequeña, dependiente y aislada.
mientras que yo siempre había hecho sacrificios para darles todas las oportunidades de crecer. Iker se levantó abruptamente, su silla raspando el suelo de mármol. Esto es ridículo, mamá. No puedes estar considerando seriamente aceptar limosnas de un hombre que te abandonó hace décadas. La expresión de Lorenzo se oscureció. Yo no abandoné a Elara, dijo, su voz tranquila pero cortante. Ella eligió a vuestro padre en mi lugar, una elección que respeté, aunque me rompiera el corazón. Me hice a un lado porque quería su felicidad por encima de todo. Me miró, y su siguiente frase fue como un golpe. Algo que sus propios hijos parecen incapaces de hacer. Eso no es justo, protestó Aitana, su voz subiendo de tono. Queremos a nuestra madre. El amor sin respeto no es amor, observó Hernán con la precisión de un filósofo. Es posesión. Levanté una mano, silenciando la discusión que se estaba gestando. Basta. Mi voz era tranquila, pero llevaba un peso que detuvo a todos. Esto ha ido mucho más allá de lo que pretendía cuando vine aquí esta noche. Miré alrededor de la mesa a los invitados, muchos de los cuales ahora estaban abiertamente fascinados por el drama, sus cenas olvidadas. Me disculpo por interrumpir vuestra velada. No se disculpe, dijo la reportera de negocios, sus ojos brillando. Esta es la conversación más honesta que he presenciado en años. Me levanté, sintiendo de repente el peso emocional de todo lo que había ocurrido, un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Lorenzo, Hernán, gracias a ambos por vuestra generosidad y apoyo. Necesitaré tiempo para considerar todo. Me giré hacia mis hijos, que me miraban con una mezcla de miedo, ira y una incipiente desesperación. En cuanto a vosotros tres, creo que ya hemos dicho suficiente por esta noche. Aitana también se levantó, su compostura finalmente rota, las lágrimas brillando en sus ojos. Mamá, por favor, no te vayas así. Déjanos explicar. ¿Explicar qué?, pregunté, la fatiga tiñendo mi voz. ¿Cómo justificasteis aprovecharos de mi confianza? ¿Cómo os convencisteis a vosotros mismos de que mantenerme dependiente era de alguna manera por mi propio bien? O quizás, ¿cómo racionalizasteis gastar mis ahorros en lujos mientras yo luchaba por pagar lo básico? Cometimos errores, admitió Dalia, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. Errores terribles, pero somos tus hijos. ¿Eso no cuenta para algo? Contaba para todo, la corregí suavemente. Por eso os di todo lo que tenía, y por eso esta traición duele tan profundamente. Iker, siempre el más terco, el que más se parecía a su padre en su orgullo, hizo un último intento de recuperar el control. Estás siendo manipulada, mamá. Este hombre aparece con grandes promesas, y de repente estás lista para darle la espalda a tu propia familia. Me encontré con la mirada de mi hijo firmemente, sin vacilar. No le estoy dando la espalda a nadie, Iker. Simplemente me estoy defendiendo, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Lorenzo se levantó a mi lado, un pilar de apoyo silencioso. Elara, mi coche está afuera, si te quieres ir. Asentí con gratitud. El pensamiento de escapar de esta atmósfera tensa y venenosa era abrumadoramente atractivo. Cuando me dirigí a la puerta, la voz de Dalia me detuvo, quebrada y desesperada. Mamá, por favor, solo dinos una cosa antes de irte. Su voz se quebró. ¿Podrás perdonarnos alguna vez? Me detuve en el umbral, con Lorenzo esperando pacientemente a mi lado. La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con décadas de historia y las dolorosas revelaciones de la noche. Mi respuesta determinaría no solo mi relación con mis hijos, sino la clase de mujer que sería en el futuro. El perdón no es un regalo que pueda daros esta noche, dije finalmente, mi voz suave pero inquebrantable. Es un viaje que tendríamos que hacer juntos. La pregunta es, ¿estáis dispuestos a caminar ese sendero conmigo? No como los hijos que me necesitan o los adultos exitosos que me han superado, sino como personas que valoran quién soy realmente. Con esa pregunta persistiendo en el aire, tomé el brazo de Lorenzo y salí de la mansión de Aitana hacia la nevada noche de Navidad, dejando atrás a mis atónitos hijos y los restos de su fiesta navideña. Pasaron 3 meses como un sueño, un borrón de cambios y despertares.
el invierno se derritió en una primavera temprana, y con ella, mi vida se transformó de maneras que nunca podría haber anticipado esa fatísima noche de Navidad. Estaba sentada en la amplia terraza de la casa del lago en Vermont, que ahora era mía, viendo cómo la niebla matutina se elevaba del agua como el aliento de un gigante dormido. El aire era limpio y olía a pino y a tierra húmeda. El ordenador portátil frente a mí mostraba el borrador final del currículo de enseñanza que había desarrollado para el nuevo programa de extensión de Westridge. Hernán había cumplido su palabra, y el puesto me había proporcionado no solo estabilidad financiera, sino un renovado y vibrante sentido de propósito que creía haber perdido para siempre. Mi teléfono vibró sobre la mesa de madera. Era un mensaje de texto de Aitana. Estamos a unos 20 minutos. Llevamos el almuerzo como prometimos. Sonreí, una sonrisa genuina pero teñida con la familiar mezcla de esperanza y aprensión que había caracterizado estas visitas familiares cuidadosamente orquestadas durante los últimos meses. Después de esa explosiva cena de Navidad, habíamos establecido una tregua frágil, una que requería un esfuerzo consciente y a menudo agotador de todas las partes. El primer mes había sido el más difícil. Mis hijos, conmocionados por mi repentina independencia y las revelaciones de su traición, habían reaccionado de maneras predeciblemente características. Aitana, con una planificación estratégica calculada, enviándome hojas de cálculo de planes de reconciliación. Iker con una ira defensiva culpando a Lorenzo de lavarme el cerebro. Y Dalia con un torrente de súplicas emocionales y llamadas llorosas. Pero me había mantenido firme en mis límites, insistiendo en que cualquier reconciliación se produciría en nuevos términos, no en los antiguos. ¿Un centavo por tus pensamientos? Apareció Lorenzo con 2 tazas de café humeante, sentándose en la silla a mi lado. Su presencia era una constante tranquila y reconfortante en mi nueva vida. Valen al menos $1 en estos días, bromeé, aceptando la taza caliente con gratitud. Lorenzo había sido mi roca durante esta transición, brindando apoyo sin presionar por más que una amistad que se profundizaba día a día. La asociación comercial había procedido sin problemas. Mis métodos educativos, combinados con su perspicacia para la inversión, ya habían atraído un interés significativo de distritos escolares de todo el país. ¿Nerviosa por hoy?, preguntó suavemente. Suspiré, el aire fresco llenando mis pulmones. Un poco. Es la primera vez que vienen los 3 juntos. Las visitas anteriores han sido de uno en uno, más fáciles de manejar. Bien, dijo Lorenzo con firmeza. Necesitan aprender a verte como un individuo, no solo como una madre a la que pueden manejar colectivamente. Necesitan enfrentarse como hermanos a lo que hicieron juntos. Las sesiones de terapia familiar en las que había insistido, a través de videoconferencia, habían sido reveladoras y brutalmente honestas. Habían revelado hasta qué punto mis hijos habían colaborado, casi inconscientemente, en sus esfuerzos por manejarme después de que vendí la casa. Lo que inicialmente habían justificado como protección se había convertido en control, luego en negligencia y finalmente en engaño absoluto. Enfrentar estas verdades incómodas había sido doloroso para todos nosotros. El sonido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada anunció su llegada. Erguí los hombros y respiré hondo. No importaba cuántos límites hubiera establecido, ver a mis 3 hijos juntos todavía despertaba ese instinto maternal primario de querer suavizar las cosas, de hacer que todo estuviera bien. Pero ya no era solo una madre, era Elara Wallace, educadora, socia comercial, propietaria de una casa y una mujer con sus propios sueños y ambiciones. Y todos, incluida yo, estábamos aprendiendo a navegar esa nueva realidad. Salieron del coche de Aitana, luciendo ligeramente incómodos y fuera de lugar en este entorno rústico y tranquilo. Iker llevaba una gran cesta de picnic de un catering de lujo, mientras que Dalia sostenía un ramo de flores de primavera silvestres que claramente había elegido ella misma. Mamá, llamó Dalia, apresurándose por delante de sus hermanos, como solía hacer cuando era niña. Me abrazó cálidamente, un abrazo que se sintió más genuino que en años
poniendo las flores en mis manos. La casa es preciosa. Esas ventanas son increíbles. Gracias, cariño, dije, aceptando las flores con genuino placer. Es un lugar tranquilo. Iker y Aitana se acercaron con más cautela, sus ojos de urbanitas examinando la impresionante propiedad con una mezcla de asombro y quizás una pizca de envidia. Vaya cambio desde el garaje de la señora Candelaria, observó Iker, su tono cuidadosamente neutral. La vida está llena de sorpresas, ¿no crees? Respondí con calma. Mientras organizábamos la elegante comida en la mesa de la terraza, noté cómo mis hijos me observaban cuidadosamente, estudiando mis interacciones con Lorenzo, notando mi evidente comodidad en este nuevo entorno. Estaban buscando quizás signos de la madre que recordaban en esta mujer más segura y serena que tenían delante. ¿Cómo va el desarrollo del currículo? Comenzó Aitana mientras nos sentábamos, yendo directamente al grano como siempre. Muy bien, respondí. El programa piloto se lanza en 3 escuelas el próximo mes. Estamos muy entusiasmados. El enfoque de mamá sobre la integración de la literatura con el aprendizaje socioemocional es revolucionario, agregó Lorenzo con orgullo. Ya hemos tenido interés de varias editoriales educativas importantes. Iker levantó una ceja. Todavía se siente extraño escuchar a nuestra madre descrita como revolucionaria. Solo porque nunca os molestasteis en preguntar sobre su trabajo, observó Lorenzo suavemente, pero con un filo de acero. Le lancé una mirada de advertencia. Habíamos acordado ser civiles. Para mi sorpresa, Iker asintió. Es justo, reconoció mirando su plato. La terapia ha dejado bastante claro la poca atención que prestamos a la vida profesional de mamá, o a cualquier parte de su vida que no nos incluyera a nosotros. Dalia asintió, con los ojos bajos. Vimos lo que queríamos ver, dijo en voz baja. Una madre que existía solo en relación con nosotros. ¿Y ahora? Pregunté en voz baja, la pregunta flotando en el aire fresco de la primavera. Aitana levantó la vista, sus ojos encontrando los míos directamente. Ahora estamos tratando de verte como eres. No solo nuestra madre, sino Elara. Una mujer con su propia vida, sus propios logros y sus propios sueños. El simple reconocimiento, la simple admisión, trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Era todo lo que siempre había querido. Ser vista, ser valorada por mi ser completo. Cogí la carpeta de cuero que había dejado en la mesa. Por eso os pedí que vinierais todos hoy para discutir sobre la casa familiar. Sus expresiones se tensaron de inmediato. Sabemos que no tenemos derecho a reclamarla, dijo Aitana con cuidado, su voz profesional. No después de lo que hicimos. Abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la mesa. He creado un fideicomiso. La casa se mantendrá en él, con los 4 como beneficiarios. Ninguno de nosotros puede vender sin un acuerdo unánime. Me miraron, atónitos, la confusión reemplazando la tensión. ¿Pero por qué?, preguntó Iker. Después de todo, ¿por qué nos incluirías? Respiré hondo, el olor a pino llenando mis pulmones. Porque esa casa representa nuestra historia familiar, lo bueno y lo malo. Vuestro padre y yo os criamos allí, es donde nos convertimos en una familia. Y a pesar de todo lo que ha pasado, seguimos siendo una familia. Mamá, susurró Dalia, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No merecemos esto. Esto no se trata de merecer, expliqué pacientemente. Se trata de sanar. Se trata de encontrar una manera de avanzar que honre nuestro pasado sin estar atrapados por él. Pero hay condiciones. Continué explicando las provisiones del fideicomiso. Reuniones familiares regulares y obligatorias. Terapia continua y total transparencia financiera entre nosotros. Todos contribuiríamos a los costos de mantenimiento según nuestras posibilidades. Aitana asintió lentamente, su mente empresarial ya procesando los aspectos prácticos. Es justo, más que justo. Es una segunda oportunidad, dijo Iker en voz baja. Una que no nos ganamos. A veces, observó Lorenzo desde su asiento, su voz llena de sabiduría. Los regalos más valiosos son los que no merecemos. Nos dan la oportunidad de convertirnos en las personas que deberíamos haber sido. Miré a mis 3 hijos,
adultos imperfectos y complejos que me habían herido profundamente, pero que seguían irreversiblemente conectados a mi corazón. No os doy esto porque haya olvidado lo que pasó, dije, asegurándome de que entendieran. Os lo doy porque recuerdo quiénes éramos antes de que el dinero y la ambición nos envenenaran, y creo, o quiero creer, en quiénes podríamos llegar a ser. Dalia buscó mi mano sobre la mesa, sus dedos fríos aferrando los míos. ¿Podrás perdonarnos de verdad alguna vez, mamá? Consideré su pregunta cuidadosamente, no con la ira de aquella noche de Navidad, sino con la claridad de estos nuevos días. El perdón no es un solo momento, Dalia. No es un interruptor que se enciende o se apaga, es un proceso. Es un camino que recorreremos juntos, día a día, con cada llamada telefónica de vuelta, con cada promesa cumplida, con cada acto de respeto. Iker levantó su vaso de agua, sus ojos encontrando los míos. Por los nuevos comienzos entonces, y por nuestra madre, que nos enseñó la lección más difícil de todas al finalmente defenderse a sí misma. Mientras chocábamos los vasos bajo el sol de primavera, un sonido simple y claro, sentí una profunda sensación de paz. El camino por delante no sería fácil. La confianza rota es como un jarrón precioso hecho añicos. Se puede pegar, pero las grietas siempre estarán ahí. Pero por primera vez en años, me sentí esperanzada sobre nuestro futuro como familia. Más tarde, mientras Lorenzo y yo estábamos en la terraza viendo a mis hijos caminar por la orilla del lago, conversando profundamente entre ellos por primera vez en mucho tiempo, sin competencia ni agendas ocultas, él pasó su brazo por mi cintura. ¿Sabes?, dijo suavemente, su aliento cálido en mi cabello. Esa caja de terciopelo no solo contenía la llave de una casa. Lo miré, una calidez extendiéndose por mi pecho que no tenía nada que ver con el sol. Me preguntaba cuándo lo mencionarías. Él sonrió. Esa sonrisa que me había enamorado hacía tanto tiempo. Pensé que sería prudente dejar que el drama familiar se asentara primero, pero cuando estés lista para ver qué más había allí, solo di la palabra. Me apoyé en él, viendo a mis hijos lanzar piedras sobre la superficie del lago, sus figuras recortadas contra el sol poniente. Estaban intentándolo, realmente intentándolo, convirtiéndose en mejores personas, en mejores hijos, y yo me estaba convirtiendo en una versión mejor y más fuerte de mí misma. Creo, dije, girándome para enfrentar al hombre que había esperado 40 años por una segunda oportunidad, que finalmente estoy lista para lo que sea que venga después. Mientras el sol brillaba sobre las aguas del lago y la risa lejana de mis hijos flotaba hacia nosotros desde la orilla, me di cuenta de que a veces el mayor acto de amor no es el sacrificio, sino la verdad. Al finalmente defenderme, al reclamar mi propio valor, les había dado a mis hijos el regalo más difícil y necesario de todos. La oportunidad de estar a mi lado, no como mis cuidadores o mis dependientes, sino como iguales en un viaje compartido de crecimiento y redención. Y ese, quizás, era el regalo más precioso de todos.